Bendiciones para todos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, la cual la he tomado del relato tomado de Marcos 14, 32 al 52, donde aquí nos habla de que Jesús se había ido con sus discípulos a un monte, aquel monte conocido como el Monte de los Olivos, y que allí él empezó a sentir angustia, empezó a afligirse, empezó a sentir la preocupación de que algo grande iba a pasar en su vida, pues ya se estaba acercando el día en que iba a ser crucificado. Y dice la palabra de Dios que él se fue a orar a un huerto y que allí empezó a sudar sangre, empezó a sentir la necesidad humana, empezó a sentir lo que tú y yo sentimos cuando estamos pasando por un momento difícil. Jesús sabe cuál es tu dolor, porque Él lo vivió, porque Él lo sintió. Él sintió esa angustia que sentimos en nuestro pecho, en nuestro corazón, cuando algo malo está por sucedernos. Él sintió humanamente la necesidad que muchas veces tú y yo sentimos. Se sintió solo, se sintió abandonado, porque ya se estaba acercando la hora en que iba a ser crucificado. Dice la palabra de Dios que Él empezó a clamar al Padre, que si Dios podía quitar ese cáliz de su vida, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y qué nos enseña Jesús en este relato? Que no importa qué tan grande sea la dificultad, que no importa qué tan grande sea el problema o la enfermedad que tú tengas, tenemos que enfrentarla con la oración. Porque Jesús, al igual que nosotros, experimentó el dolor, experimentó la angustia. Esa angustia que tú sientes cuando te dicen que tú tienes una enfermedad que no puede ser curada, o cuando te dicen que tu padre, tu madre está enferma, o cuando tú tienes un problema económico que no puedes resolver. Esta angustia, esta aflicción, Dios la sintió, Jesús la sintió, y por eso se fue a orar, porque él sabía que el único que podía fortalecerlo era Dios. Lo mismo nos invita a nosotros, que en momentos de angustia, en momentos de desesperación, no acudamos como hacen muchos, que se quitan la vida o que se tiran en el olvido, que caen en la depresión. Él nos invita a orar. Él nos invita a levantarnos en su nombre, porque Él lo vivió y Él sabe que es difícil. Él sabe lo fuerte que es sentirse agobiado, afligido, triste. Tanto así que sudó sangre, porque sentía un dolor fuerte en el pecho, en el corazón, así como tú lo sientes en este momento. Pero Él te dice que te levante, que enfrente las dificultades con oración, que la enfrente con el amor de Dios, porque Él nunca te va a abandonar. Quizá en ese momento Él sintió soledad, tristeza, pero recordó que Él estaba con su Padre, que nunca lo abandonó en ningún momento. Ese Padre que a ti tampoco te abandona en ninguna dificultad, en ningún momento, en ninguna circunstancia, te va a abandonar, porque te ama tal y como eres. Por eso te invito a que si tú estás pasando por un momento difícil en este momento, que tú vayas a tu habitación, vayas al Santísimo o vayas a un lugar solo, te pongas de rodillas y ore a Dios. Le ore al Padre y le pida que te dé la fortaleza para enfrentar estas dificultades con valentía, con amor, con gracia, sabiendo que no estás solo. Sabiendo que al final de esta batalla, va a tener la victoria. Jesús sabía que al final de ese dolor, de esa tristeza, de esa angustia, iba a llegar la libertad, iba a llegar la victoria a su vida y a la humanidad. Porque gracias a Él, hoy tú y yo estamos salvos y tenemos la libertad de escoger el mejor camino para acercarnos a Dios. Que Dios te bendiga.